de seguridad. Paso a los entes descentralizados. Acá tengo un poquito mezcladas las preguntas, pero inicio con una pregunta del diputado Eloy, o una inquietud del diputado Eloy Echazú, que estaba como anexo a la presentación del bloque, que decía, con respecto a las obras de gas en La Esperanza, consultaba, ¿se comenzará antes de invierno? ¿Y qué proyecciones antes de invierno? ¿Y qué proyección hacia otros barrios? Nos encontramos en el proceso de licitación teniendo prevista la apertura para fines de enero de 2022. Una vez adjudicada la obra, estimamos fines de febrero de 2022, el contratista procederá a la aprobación del proyecto constructivo en Camuns y Gas del Sur, estimando un plazo de 3 meses. La construcción de la obra tendrá un plazo de 6 meses, totalizando un plazo de obra de 9 meses una vez adjudicada la obra. Con la consulta de previsto hacia otros barrios de Río Gallegos, está previsto para el 2022 obras por 5.564 metros de cañería, con una inversión aproximadamente de 66 millones de pesos. Con respecto a las consultas del Consejo Agrario Provincial, ¿qué acciones realizó el Consejo Agrario Provincial a partir de los fallos de la Corte para resolver la situación de la península de Magallanes? El gobierno de la provincia decidió en el año 2021 retomar la iniciativa de realizar el plan de manejo de la península de Magallanes, postergado durante muchos años por diferentes motivos. Es así que a través del Consejo Agrario Provincial, la autoridad de aplicación de la Ley 3466 de áreas protegidas, mediante el expediente 494-692 del 2021, contrató a la consultora Anaí Pérez y asociados especialistas en la materia, contando también con la participación de distintos actores públicos y privados, con el fin de llevar adelante el mencionado plan en conjunto con otras áreas del gobierno provincial involucradas en la temática. Esta contratación se realizó con fondos del Fideicomiso Unirse, aprobada por resolución número 2021 de fecha 2 de julio de 2021, a los efectos de que en un plazo de 6 meses se concluya con el citado trabajo. Se concretaron las salidas a campo de los profesionales, quienes fueron guiados por el personal técnico de la delegación del Consejo Agrario Provincial del Calafate, con el apoyo de los programas que lleva adelante este organismo, como el inventario del bosque nativo, el catastro de la Dirección General de Tierras, los trabajos en flora y fauna, recursos hídricos, etc. Al mismo tiempo se han efectuado entrevistas a referentes locales sobre el tema. Independientemente de ello, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el 18 de noviembre del 2021, dictó un fallo intimando a la provincia para que en un plazo de 120 días se eleve a esa instancia el respectivo plan de manejo. En ese sentido, el trabajo que se está realizando da respuesta a esa solicitud. La segunda consulta, ¿de cuánto fue la recaudación de canon de agua? Acá está igual la tabla mes por mes, totalizando, estimado, proyectado el monto de diciembre, porque todavía no finalizó, de 640 millones de pesos. Con respecto, preguntas del bloque del Frente de Todos, respecto porcentaje de avance de viviendas por localidad a diciembre de 2021. En Río Gallegos, 27, bueno, acá tenemos toda una tabla también, que está detallada por lote de viviendas y la cantidad de porcentaje. No sé si esto lo quieren después ver por escrito o se lo digo uno por uno. ¿Por escrito después? ¿Sí? Sí, todo vamos a mandar a presidente. Informes de avances de regularización de situación dominial de terrenos en Río Gallegos. La regularización dominial comprende 2 facetas. 1, la regularización de las tierras donde el Instituto ha implantado planes habitacionales, y 2, las tierras hoy enmarcadas en el decreto 541 del 2016. En cuanto a planes habitacionales, tras la donación de varias manzanas por parte de la Municipalidad de Río Gallegos, en el año 2015 se comenzó la regularización de tierras donde el IBUD había implantado viviendas. Se enviaron 12 planes de viviendas, un total de 880 unidades, a la Escribanía Mayor de Gobierno el 30 de septiembre de 2016 para la confección de las escrituras. Quedan pendientes remitir los planes de viviendas que aún se encuentran sin mensurar, con 790 unidades de viviendas. Resta regularizar además la transferencia de dominio de los terrenos en el sector del Ejército Argentino en Río Gallegos. Decreto 541-2016 del barrio Patagonia. Se necesita un marco legal para el denominado Plan de Organización Territorial y Desarrollo Urbano, decreto 527 del 14. Son terrenos ubicados dentro del ejido municipal a nombre de la provincia y se puede realizar la adjudicación en venta.
Para ello es necesario completar la transferencia de dominio a nombre del Instituto, que está bajo expediente número 332.761 del Ministerio de Secretaría General 2016, sobre transferencia de manzana de la circunscripción 6, sector G, mensura 3988 al Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda. Actualmente se encuentra en Dirección Provincial de Secretaría Técnica para su intervención. Una vez completada la transferencia, el IDUP deberá contar con una normativa de administración de tierras donde se estipule los diferentes procesos de adjudicación y determinación de usos de suelo. 1.392 terrenos, 32 viviendas, techo digno, infraestructura, equipamiento y espacios verdes, y una vez transferidos los inmuebles, podrán ser adjudicados en venta a los beneficiarios de terrenos que cumplan con los requisitos correspondientes: cercado, comienzo de obra, presentación de planos, etc. Tierras en proceso de expropiación, entre paréntesis, el Colano. Los terrenos de la matrícula número 12912 de los barrios Santa Cruz, 22 de septiembre y sector 1, etapa 2, Chimenaique, aún se encuentran en litigio de expropiación, por lo cual no se podrá hacer la adjudicación en venta. En este caso también se necesitará una normativa de tierras. Barrio Santa Cruz, 264 viviendas techo digno. ¿Esto es la misma consulta? Sí. 264 viviendas techo digno. Sobre la licitación pública 16 IDUP 2019, obra, sistema de provisión de agua potable, plan de viviendas techo digno. Ah, porque la consulta decía... No, y preguntaba si eran todas en Río Gallegos. ¿Veo? Sobre licitación pública número 16 IDUP 2019, obra, sistema de provisión de agua potable para viviendas de techo digno, barrio Santa Cruz en Río Gallegos. 700 terrenos para vivienda unifamiliar. Equipamiento, barrio 22 de septiembre, 3.000 terrenos para viviendas unifamiliares, infraestructura, equipamiento y espacios verdes. Barrio sector 1, etapas Chimenaique, 700 terrenos para vivienda unifamiliar. Esto es lo de Ercolano que mencionaba. Proyecto Salgado, ley número 3589, expropiación y declaración de utilidad pública. Chacra 21, lotes 21, matrículas 2422, superficie 1,5 hectáreas. Chacra 21, lote 27, matrícula 4583, superficie 30 hectáreas para urbanización. Artículo 2. La expropiación tendrá por objeto la adquisición de tierras para una futura urbanización comprensiva de lotes de terreno destinados a vivienda, equipamiento, zona comercial e infraestructura, brindando así solución a la actual problemática de déficit de tierra fiscal para el desarrollo urbano en la zona. Informe de estado de avances del proyecto. Chacra 21, lote 27, matrículas 4583, superficie 30 hectáreas. 160 viviendas del Plan Mi Primer Hogar, expediente número 58533, en licitación pública 30 del IDUP 2018, construcción de 40 viviendas, sector 1, Plan Mi Primer Hogar, el expediente 58534 del 18, licitación pública 31 IDUP del 2018, construcción de 40 viviendas, sector 2, Plan Mi Primer Hogar, expediente 58535 del 18, licitación pública 32 del 2018, construcción de 40 viviendas, sector Plan Mi Primer Hogar. Expediente 58. Disculpe, señor ministro. ¿Quién habla? Chicho. ¿Todo lo que está nombrando es Río Gallegos o corresponde a otra localidad? Sí, porque esto responde a la de tierra, pero en la que les mencionaba, que dejaba como anexo, que era la que sí preguntaban si eran todas en Río Gallegos, también están en Pico Truncado, 10 viviendas en Mi Primer Hogar, en Las Heras, 10 viviendas en Mi Primer Hogar, en San Julián, 32 viviendas, en Perito Moreno, 25 viviendas, y en Puerto Deseado, 55 viviendas. Estas últimas, 100% entregadas, las de San Julián, Perito y Puerto Deseado. En Las Heras están con un 50 y pico, 57% de avance, y en Pico Truncado un 79% de avance. Y el resto son las de planes Techo Digno y Mi Primer Hogar de Río Gallegos. Bueno, le agradezco. En las preguntas referentes a servicios públicos Sociedad del Estado. ¿Cuál es el estado de las licitaciones? Primera pregunta. ¿Cuál es el estado de las licitaciones para la planta de tratamiento de efluentes locales de Perito Moreno? Esta obra ya se encuentra con acta de inicio y en etapa de colocación del cartel, presentación del proyecto ejecutivo y replanteo. La pregunta número 2. ¿Cuál es el avance de la línea 32, el Pluma Perito Moreno Los Antiguos? La licitación por la cual se contrata la licitación del Pluma Perito Moreno Los Antiguos consta de 2 renglones. El renglón 1, de Estación El Pluma, Perito Moreno, en línea de alta tensión de 132 kV, registra 9,79% de avance.
Esto es provisión en obra, ingeniería, replanteo, obras civiles en playas, fundaciones. Y el renglón 2, Perito Moreno, Los Antiguos, en línea de alta tensión de 33 kV, registra un 6,27%. Ingeniería del detalle, estudio de suelo, relevamientos, replanteo en obra, apertura de caminos y acceso. En cuanto a la consulta, en cuanto a la gerencia general de plantas de ósmosis, ¿cuál es el grado de funcionamiento de la planta de ósmosis inversa de Caleta Olivia? ¿Cuáles son los avances en función de la ley de emergencia hídrica? ¿Y qué convenios y obras se han realizado a partir de su sanción? La planta de ósmosis inversa de Caleta Olivia está generando en un 85% de su capacidad total. Se mantiene actualmente, esto al 14 del 12 de 2021, un bombeo constante de agua filtrada de 250-300 metros cúbicos hora, con máximas de 500 a 550 metros cúbicos durante 6 horas diarias, aportando entre 8.500/9.200 metros cúbicos día a la red de la localidad. Durante el 2021 se realizó el recambio de la cañería filtrante de la toma de la planta y se incorporaron canastos filtrantes que mejoraron la captación. Se reacondicionaron bombas de pozo de ingreso. Se está consumando el proyecto en convivencia con el ENOSA para la construcción de una nueva toma que permita captar Se está consumando el proyecto en convivencia con el ENOSA para la construcción de una nueva toma que permita captar agua de mar las 24 horas, evaluando opciones que mejoren la calidad de agua cruda que llega a la planta a fin de darle mayor vida útil a las membranas filtrantes. Estas membranas están en un periodo de recambio para la planta, ya se fueron adjudicadas para la planta de ósmosis inversa de Puerto Deseado, que llevan más de 5 años de uso. Se realizan mantenimientos para actualizar tecnologías de la planta de ósmosis inversa de Jaramillo y Fitzroy. Los convenios que se esperan formalizar a través de la gerencia de planta de ósmosis inversa están en la nueva toma de Caleta Olivia con desarenadores, la ampliación de ambas plantas y la construcción de una planta de ósmosis inversa para la localidad de Puerto San Julián. Para eso se requieren los proyectos finalizados y aprobados técnicamente, los cuales están en proceso de concreción. Pregunta sobre la Gerencia Provincial de Saneamiento también. ¿Cuáles son los trabajos planificados y ejecutados durante el 2021? Los trabajos fueron solamente en Río Gallegos. Esta era la que preguntaba sobre Río. ¿Por qué? Los trabajos de saneamiento, como se verá, no se circunscriben de ninguna manera a la ciudad capital. Son distribuidos por prioridad de demanda y o de emergencia. Para iniciar podemos resaltar que todos los trabajos, reacondicionamientos, etcétera, realizados según el punto inmediato anterior en las plantas de ósmosis inversas, es en directa relación con la provisión de agua, o sea, el 100% saneamiento. No obstante, en dicha localidad se realizaron y realizan diariamente trabajos programados en captación, redes o recolecciones de efluentes. Es obvio que la ciudad con mayor densidad poblacional requiere una mayor atención y presupuesto, por lo que en Río Gallegos se concretaron como prioridad el mantenimiento preventivo de la planta potabilizadora. Se adquirieron más de 30.000 metros de cañería para los barrios 22 de septiembre, Favaloro, Santa Cruz, Aires Argentinos, Bicentenario, entre otros. Asimismo, actualmente se realizó limpieza de 7 pozos a la vera del Río Gallegos, que próximamente se pondrán en valor aportando unos 45 metros cúbicos hora. Se perforó pozo para el barrio Aires Argentinos ya en función, 5 para el 22 de septiembre, de los cuales 3 ya están aportando, y se estará vinculando otro con 1.000 metros de red, recientemente energizado en la salida de Río Chico al Favaloro. Obras de saneamiento de Lenosa en ejecución, renovación de cañería de Caleta Olivia en ejecución, ampliación de red de agua en Jaramillo en ejecución, ampliación de la red de agua del barrio Patagonia Río Gallegos en ejecución, ampliación del red de agua del barrio Aires Argentino en Río Gallegos con inicio de obra ejecución, red de cloaca de Fuerte San Carlos de Puerto Deseado con inicio de obra / ejecución, nueva planta de líquidos cloacales Perito Moreno con inicio de obra / ejecución. En espera de no objeción definitiva, la planta cloacal de Las Heras por 275 millones de pesos, que está a la espera de la no objeción técnica de Lenosa. En proceso licitatorio se encuentran la red de agua de Julia Dufour, Río Turbio, esta para informe técnico de preadjudicación. Red de agua de Puerto Santa Cruz, está en compras por pedido de documentación faltante. Red cloacal de Puerto Santa Cruz, apertura 22 del 12 de 2021, o sea mañana. Estación de bombeo de Puerto San Julián, apertura
se abrió en el día de ayer. Red cloacal 300 lotes de Puerto San Julián, apertura 13 de enero de 2022. Red cloacal Julia Dufour, apertura 10 de diciembre, ya se abrió en el 10 de diciembre de 2021, está con informe técnico de preadjudicación. La red de agua de Piedra Buena para acta de preadjudicación. Red de cloacas de Puerto Deseado, apertura el 3 del 12 del 2021 para acta de preadjudicación. Red de agua Aeropuerto Viejo de Calafate para acta de preadjudicación. Red de agua en Caleta Olivia, 150 viviendas para incorporar pliego de contratación. Red de agua potable Los Antiguos para incorporar pliego de contratación. Red de agua de Puerto San Julián, 500 lotes para incorporar pliego de licitación. Mejoramiento de agua potable, Río Turbio, 28 de noviembre. Julio Dufour, en espera del convenio protocolizado con ENOSA. Este se firmó hace muy poquitos días, el 14 de diciembre. Además de las que anunciamos en convenio con ENOSA, paso a escribir obras que se destacan y concretadas por mano de obra propia. Bueno, acá hay 2 hojas de cuadros que están con detalle, que van cloaca, estación elevadora, cloaca, con detalle del diámetro y distintos detalles que se los dejamos en anexo con las planillas, porque si no es imposible. Lo mismo con las acciones llevadas adelante en el marco de la ley de emergencia hídrica en Caleta Olivia y zonas aledañas, inversión en el marco de la ley de emergencia, también les dejamos el anexo con todo el detalle, con las obras, dónde se hicieron, el tipo de contratación dentro de la emergencia, con la fecha, con la orden de compra, la fecha de emisión, el monto y el proveedor que la ejecutó. Con eso finalizo la presentación. Muchas gracias por la atención. Bien, muchísimas gracias a los señores ministros y a la señora ministra. Sí, diputado Massú tiene la palabra. No, antes de hacer uso de mi tiempo, simplemente le quería decir a los ministros y a los ministros, bueno, ministra, perdón, y a los ministros, que era 1 hora de exposición y han tenido más de 3, y la verdad que yo lo agradezco. No interrumpimos ni queríamos interrumpir más allá de la reglamentación, porque creo que inclusive tienen más cosas para decir y más cosas que responder al requerimiento de los diputados, pero les agradezco que se hayan tomado más del tiempo permitido para informar sobre cada uno de los puntos que hemos dado. Y seguramente cada uno de los puntos que hemos planteado, las preguntas en la ampliación que hemos hecho, por ahí requeriremos alguna cuestión más, pero realmente bastante amplio el informe y le agradecemos. Por eso no interrumpimos porque, bueno, creo que han cumplido acabadamente con lo de la ampliación y con lo del informe, nada más, como primera cuestión, así que se los agradezco. Gracias, diputado. Bien, ahora para continuar con la sesión en los términos que establece la ley, se le procederá a dar la palabra a los distintos diputados. En primera instancia, diputado Oliva tiene la palabra, de acuerdo al artículo 6 de la ley, para aclaraciones o ampliaciones de lo vertido por los ministros y la ministra. Sí, bueno, disculpe, antes de que tome la palabra, les recuerdo que tienen 7 minutos solo para hacer uso. A las 6 va a tocar un timbre para avisarle que le queda solo una. Gracias, señora presidenta, y gracias a los ministros presentes. Yo quiero que destaquemos la importancia de esto, de que vengan a explicar, que vengan a presentar un informe de gestión. Me parece que mejoró también el formato del informe porque está en papel y en electrónico. Me parece que estos son insumos muy importantes para nosotros y para tener un diálogo entre el Ejecutivo y el Legislativo que es muy necesario. Entonces, esa primera impresión me parece que es importante. En un análisis rápido de este informe que hemos podido leer en su totalidad, digamos, lo que de nuevo pasa es que hay determinadas áreas que se destacan y otras áreas que están, en realidad nosotros nos hubiéramos quedado con muchas ganas de tener más información. Haciendo un análisis de la longitud, digamos, son
el Ministerio de Desarrollo Social con 44 páginas, o Economía y Finanzas con 40, que son los más extensos en su presentación. Después sigue el Ministerio de Producción, 26 páginas, 23 el Ministerio de Seguridad, 26 el Ministerio de Ambiente y Salud. El Consejo Provincial de Educación se destaca porque tiene 11 páginas, y los de Gobierno y Secretaría General de Gobernación 6 páginas. De estos, me parece que también hay que ver no solamente la longitud, sino el contenido. Extrañamos en esta edición del informe los gráficos de coparticipación federal y los gráficos generales que había incluido en su primera presentación el Ministerio de Finanzas, de Economía y Finanzas. Para nosotros son muy importantes porque en ese momento estaban los gráficos de recaudación, los gráficos de coparticipación nacional y los gráficos de coparticipación hacia los municipios. Reconocemos que el Ministerio de Economía hizo un informe de ejecución en julio y probablemente esté por hacer uno en diciembre, pero me parece que este informe arranca, en el caso de Economía, únicamente con los organismos descentralizados, con Vialidad, con Servicios Públicos, así que bueno, lo comprometemos al ministro a mantenernos informados. El informe de producción me parece que es interesante, también nos da unos datos interesantes sobre la producción general y sobre los distintos organismos. Me parece que el Ministerio de Salud y Medio Ambiente, en cuanto a medio ambiente, ha cumplido acabadamente, como fue la primera edición. El Ministerio de Salud en me parece que tenemos que reconocer todos que con sus 6 páginas, sin ninguna estadística de lo que pasó con la pandemia en esta segunda parte del año, me parece que es muy inferior a lo que tuvimos en el primer informe, y nos hubiéramos quedado con ganas de conocer cómo fue la evolución de la pandemia en esta segunda mitad del año y cómo se prevé hacia el futuro. Me parece que también es muy importante que no solamente haya datos de en qué gastaron o cuántas cosas se articularon, sino datos un poco más estadísticos, por ejemplo, cuántos crímenes hubo, cuánta deserción escolar hubo, y son todas estas cosas que siempre nos quedamos con muchas inquietudes nosotros. Bueno, y por último, yo creo que, bueno, en educación me parece que hay un problema muy grande en este gobierno, porque ya no sabemos cómo preguntar cuál es la deserción escolar. Y después de la pandemia, aparentemente por los datos que nos presenta el Ministerio de Educación, sobre 90.000 alumnos no se reincorporaron, apenas 2.000, o sea, de nuevo la cifra del 98% de retención escolar, que es algo que es completamente increíble, digamos. La deserción en otras provincias está alrededor del 30%, y reconocer esa deserción es lo primero que debemos hacer para tratar de volver a revincular a los alumnos. Nos presentan que 2.000 alumnos perdieron su vinculación, pero hay un programa Acompañar que abarca 9.000 alumnos, para el cual han destinado el 0,002% del presupuesto de educación a una inversión de 2.200 pesos por alumno. O sea que me parece que en realidad tenemos que pensar un poco qué estamos haciendo con los alumnos que han perdido su vinculación. Por otro lado, cuando hablamos de repitencia, por ejemplo, se nos da el dato de que el 0,1% de los alumnos han repetido. A nosotros nos parece que el Ministerio de Educación no tiene que
como ellos mismos dicen, desarrollar el destino de los alumnos. Además es importante que aprendan matemática, que aprendan a leer. Yo hace 30 años que doy clase en la universidad y creo que es importante porque cada vez están los alumnos con más dificultades y el Consejo de Educación tiene una responsabilidad, además de acompañar a los alumnos, a enseñarles a leer, a escribir, matemática y las cosas básicas de la formación educativa de todos los alumnos. Así que bueno, me parece que cerrando esto, es un informe valorable, pero hay determinadas áreas que siguen estando muy deficitarias y hay algunas que realmente me parece que no quieren decirnos las cosas en forma intencional y que la disfrazan con palabras complicadas que en realidad no explican el problema grave que tenemos en educación. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado Oliva. A continuación tiene la palabra el diputado Arabel. Gracias, presidenta. Gracias, ministros. Buenos días, buenas tardes. Muy cortita la pregunta, pero hace muy poco tiempo nosotros hemos sancionado en esta legislatura la ley 3752, por el cual se crea el Observatorio del Agua, donde varias instituciones y varios actores del ámbito de la provincia han interactuado y han desarrollado cierta información y cierto método de trabajo. Me gustaría saber si cubrió las expectativas, los alcances, en qué plano está eso, porque para nosotros es una ley que fue sancionada en esta legislatura y que tenemos muchas expectativas que con el futuro podamos tener una base de datos importantísima respecto de cuál es el debido uso que tenemos sobre el agua y la responsabilidad que vamos a tener para el futuro. Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Vilardo y se cierra el primer bloque, ya que los otros dos diputados manifestaron no hacer uso, así procedemos a dar espacio para que los ministros respondan. Bueno, gracias, señora presidenta, ministros, gracias por estar presente. Yo más que una pregunta es un comentario, una reflexión en relación a la pregunta justamente que le hicimos llegar, a la obra que se lleva adelante en el flanco norte de la provincia, la construcción de la línea 132, que va de Pluma, Perito Moreno y Los Antiguos. Yo lo que quería destacar es cómo se llegó a la construcción de esa obra. Me tocó ser parte de la comitiva en la cual la gobernadora encabezó las tratativas con la empresa, y simplemente lo que quería poner en valor era el rol y el trabajo que llevó adelante perdón, el entonces ministro de Producción, Leonardo Álvarez, que luego fue jefe de gabinete. Como representante de peritos, yo quería darle las gracias a él, a la gobernadora naturalmente y a todo el equipo, por llevar adelante una de las obras más importantes de la provincia. Simplemente eso. Gracias, diputado Vilardo. El panel de ministros y la ministra tienen la oportunidad de expresarse al respecto de las inquietudes de los diputados que se manifestaron recién. En caso de pedidos de informe, les recuerdo que pueden después acercar a la presidencia lo que se pueda ampliar, y si tienen alguna respuesta para dar en este momento, la pueden dar. Hola. Yo simplemente, al diputado Oliva que mencionaba la falta de las planillas, este semestre no las puse simplemente porque están publicadas y en internet, en la página del gobierno y en la CIP están todas las planillas de coparticipación y coparticipación a municipios y todos los datos presupuestarios. El de ejecución presupuestaria sí hay que enviar ahora el que corresponde a este semestre, pero por eso simplemente para no abultar el documento con planillas que ya están publicadas. No tengo ningún problema en imprimirlas y mandarlas, pero están en la página, en la parte que dice nuestros números, entran y están actualizadas a noviembre, que es la última copa mensual ejecutada en su totalidad. ¿Vos querías continuar?
ahora termina esa aclaración y respondo, Jorge, lo que preguntabas vos. Respecto a lo que preguntaba el señor diputado Oliva, respecto de los datos en cuanto a deserción y repitencia. Nosotros hicimos mención acerca del programa Acompañar. Ese programa Acompañar, le comento, es un programa nacional en el cual la provincia también suma recursos. Y la inversión de este año son de 39 millones de pesos. Y esos alumnos a esta fecha son 9.004. Y esos 9.004 alumnos o alumnas tienen que ver con los que están en un proceso siendo acompañados porque están en una situación de riesgo, no solo en su aprendizaje, sino desde una mirada integral. Por eso el Consejo Provincial de Educación, a través de una estrategia establecida a través del Ministerio de Educación de la Nación, realiza en territorio este tipo de estrategias. 9.004 son el total de estudiantes que están incluidos en ese programa. Del nivel inicial, 953. Eso indica, quizá en el informe no esté diputado, por eso lo aclaro y estamos respondiendo de esta manera. Esto implica ir a buscar al alumno a su casa, al estudiante a su casa, pero no solamente en función del aprendizaje, sino de su desarrollo integral, porque obviamente se intenta desde las políticas educativas, ahí donde hacían mención cuál es la calidad educativa, a que la calidad educativa sea la inclusión social de los niños, de las niñas, de los adolescentes y de los jóvenes, ¿sí? Entonces, en el nivel inicial hay 953 niños o niñas incluidos en ese programa, en el nivel primario 3.645 y en el nivel secundario o técnico profesional 4.406. Eso es lo que hasta este momento se está llevando adelante a través del Consejo en la provincia de Santa Cruz. Es un programa que acompaña este tipo de situaciones donde los estudiantes están en una situación de riesgo, pero no solo porque no aprendan, sino porque no han dejado el sistema, se los ha ido a buscar y se los incluye, pero se mira desde una perspectiva integrada e integral para que vuelva a incorporarse a la matrícula escolar. Sí, señora ministra, puedo... Bueno, pero yo quisiera destacar que hay 100 talleristas para estos 9.000 alumnos, o sea, 90 alumnos por cada tallerista. Le agradezco la aclaración, pero le hago la salvedad también al resto de los diputados. Se van a responder las preguntas en función de lo que ustedes expresen en los minutos que tienen para hacer uso de la palabra. En caso de quedar cosas pendientes, los ministros y la ministra remitirán otras respuestas vía escrita, pero no tenemos la modalidad de las sesiones de hacer uso de la palabra y terminar en diálogos. Hoy nos toca estar a los que estamos acá en representación de todos los ministros y ministras del Poder Ejecutivo, pero como siempre estamos a disposición para reunirnos todas las veces que nos convoquen, como ha sucedido a lo largo del tiempo, y cuando haya consultas en particular también tenemos abiertas nuestras oficinas para que nos hagan llegar vía escrita o vía presencial y reunirnos y charlar de todas las inquietudes o datos que por ahí no estén satisfechos con este documento, que es un simple resumen de gestión y que obviamente no abarca todo lo que se ha realizado durante el semestre ni el año. Así que eso también lo quiero remarcar, que si bien estamos nosotros tres, estamos todos los ministros abiertos a cuando quieran recibir las consultas, charlar o ser convocados en comisiones, como siempre hemos participado.
Con respecto a la consulta del diputado Arabel del Observatorio de Agua, se han realizado más de 5 reuniones. Estaba a cargo de la jefatura del jefe de gabinete del observatorio. No obstante ello, no quiere decir que no siga funcionando, como las distintas áreas que están en jefatura de gabinete. Y el secretario de Ambiente está actualmente encargado por la gobernadora en coordinar esas reuniones, con lo cual se seguirán haciendo y con la importancia y la responsabilidad que tiene el tema del recurso. De ese observatorio participan distintas áreas, todas las áreas que tienen que ver con el recurso del agua en la provincia. Gracias, ministros y ministra. En el bloque siguiente de diputados, harán uso de la palabra diputados Echazú, Ruiz y García. Tiene la palabra diputado Echazú. Gracias, señora presidenta. Bienvenidos ministros, ministra y compañeros del gabinete que también están ahí acompañando. No, específico y corto, no, ya más o menos ampliaron las preguntas que yo tenía en la disertación que hicieron cada uno de ustedes, pero quería ver si, por ejemplo, en la página 72 sobre las redes en nuestro sector que comprende el San Benito, Bicentenario 1, 2 y 3, Aire Argentino, Patagonia, que como ustedes saben ya tenemos más de 30.000 vecinos en ese sector, está especificado la red de aguas, ¿no? Lo que la pregunta mía es si ya tienen, está todo presupuestado, está por ENORSA, en algunos están, que dicen que están en productividad, si ya más o menos hay fecha para el 2022 como para poder empezar esas obras. La otra pregunta también sería relacionada a las próximas, ¿cuándo se dan las entregas de las casas que quedan del IDU? Porque se entregaron una parte este año. Y la tercera es el litigio que se está teniendo en el San Benito con las tierras. Yo me junté con el fiscal de Estado hace 2 años y estuvimos reunidos el año pasado también, para ver cómo, porque iba un avance que ya iba a la provincia en ese tema, para ver cómo está avanzado el tema del litigio. Nada más. Gracias, diputado. Tiene la palabra diputado Ruiz. Gracias, señora Presidente. Bueno, primero agradecer la cortesía de los señores ministros de haberse presentado a fin de informar y ampliar el informe de gestión semestral. Y quería dirigirme especialmente al ministro de Economía en relación a los hechos ocurridos durante estos últimos días, ¿no? Que por ahí son al margen del informe de gestión. Apelo a la buena predisposición del ministro si puede responder y referirse a lo que fue el rechazo del presupuesto nacional la semana pasada en Cámara de Diputados y la incidencia que eso puede tener en la ejecución del presupuesto que se aprobó ayer en esta legislatura. Si en caso de que va a haber un presupuesto nacional aprobado en los próximos meses del año que viene, eso va a repercutir en que tenga que ser revisado o adaptado el presupuesto provincial y ser nuevamente estudiado por esta legislatura. Y además, si nos puede evacuar las dudas que me generan especialmente el comunicado que emitió el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, en el sentido de que el rechazo del presupuesto nacional implicaba la pérdida de 180.000 millones de pesos destinados a las provincias, si eso es verosímil y en qué medida puede afectar las cuentas provinciales, especialmente obras que estaban incluidas dentro del presupuesto nacional, como por ejemplo aquellas financiadas por ENOSA, una de ellas las que hizo referencia recién el diputado Echazú, o el acueducto Palermo-Aique-Río Gallegos. Y por último, con respecto al convenio de prórroga de áreas que se sancionó también ayer, que se aprobó a la empresa Sinopec Argentina, versión CGC, ¿cuál va a ser el destino, la imputación o la asignación que se le va a dar
al bono de prórroga de 18,5 millones de dólares que tiene que ingresar en estos próximos días. Son 30 días según lo previsto por el convenio. ¿Qué destino o asignación se le va a dar, o si van a ser de libre disponibilidad para el Poder Ejecutivo? Gracias. Gracias, diputado Ruiz. Tiene la palabra diputada García. Gracias, señora presidenta. Bueno, en el mismo sentido que mis compañeros y compañeras, agradecerle la presencia a los ministros, a la ministra y a todo su equipo. Me parece que también de destacar el informe y toda la ampliación que hicieron, porque es como lo dijo el diputado Massú, la verdad que tenían nada más que 1 hora para exponer y ya llevamos más de 3 horas y media. Y también la importancia que tiene el contar con toda esta información, más allá de que sea un resumen y siempre se hace más de lo que se plasma en estos resúmenes de gestión. Con respecto, la verdad que la pregunta la hizo el diputado Ruiz, la idea era preguntar sobre el rechazo del presupuesto nacional por parte de la oposición a nivel nacional. Por lo tanto, esa era mi pregunta y qué impacto va a tener en nuestra provincia. Así que muchas gracias. Gracias, diputada. Ahora sí, los ministros pueden pasar y la ministra pueden pasar a responder. Me tocó todo. Gracias, Echazú, por recordarme todo lo que te leí acá en el informe. Las obras en los barrios, las de agua, hay parte de NOSA, que están en ejecución, el Aires Argentino, el barrio Patagonia, y 22 de septiembre, y se compraron además 30.000 metros de cañería, que ya se han comprado por servicios públicos para hacer, por administración, obras en los barrios restantes de esa zona. Eso en cuanto a los barrios las obras de agua en esos barrios. Como sabés, el intendente tramitó directamente con el ENOSA para hacer todo el tema de obras cloacales. Se está haciendo también a través de Distrigas muchas obras de gas. Y bueno, ya vamos a alumbrado público también. Y lo que finalmente se está buscando es ver de conseguir el financiamiento a través de Nación para hacer lo que corresponde de pluvial. Bueno, cloaca y pluviales es lo que el convenio que firmó el municipio con el ENOSA directamente, y después solo va a restar ni más ni menos, ¿no?, que el pavimento en algún momento. En cuanto a las entregas de viviendas, ahora salen las licitaciones para la finalización. Todos sabemos la historia de estas viviendas, Techo Digno y Mi Primer Hogar, lo que significó el abandono del financiamiento nacional en la gestión anterior de esas obras y lo que nos costó a la provincia hacer frente a eso. Ahora se van a salir las licitaciones para terminar todo el bloque que resta. Se entregaron 93 en el mes hace un par de meses, y faltan 200 y pico de entregar del bloque de Techo Digno. Primero vamos a hacer eso, finalizar esas obras, entregar esas obras, y después avanzar con las de Mi Primer Hogar, que están en un estado más inicial. El juicio también, como te dijo el fiscal, y creo que lo repasé, está todavía en litigio el tema, y hasta que no se resuelva no se puede, no me prestó atención en nada. No, porque eso lo que pasa es que el tema es decirlo, pero hay que poner fecha, porque el vecino, cuando vos le decís, yo llego el diputado, le digo... Gracias, diputado. No puede repreguntar el diputado, por favor. No. Las opiniones las obras en el pasillo. Se licitan en estos días las viviendas, la finalización de las viviendas. Las obras de saneamiento se están haciendo, con lo cual en general son obras que van bastante rápido, las de agua. Y lo del juicio ya eso me excede los tiempos, podemos reconsultar al fiscal a ver en qué situación está el juicio y darte una respuesta más certera, pero eso sí, realmente no tengo información de qué fecha. En lo que consultó el diputado Evaristo Ruiz, con respecto al presupuesto, la implicancia que tiene el no tener presupuesto, bueno, por un lado se había logrado incorporar
un lote de obras bastante grande para toda la provincia, que bueno, eran cerca de 62 obras en total que lamentablemente no están, al menos no las tenemos ahora en presupuesto, y veremos cómo se podrán realizar gestiones hasta tanto se tenga presupuesto para conseguir alguna de ellas. La pregunta de cómo impacta en la coparticipación, de acuerdo a lo que el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, publicó, que es una baja en la recaudación de 180.000 millones de pesos, esto a nivel país. En Santa Cruz impacta en cuanto a ese impuesto a recaudación que vendría por coparticipación del impuesto a las ganancias en 1.800 millones de pesos y en bienes personales en 1.166 millones de pesos. Esto principalmente porque venía una alícuota de bienes personales que se había subido creo que del 1,25 al 2,5 en 2019 y 2020, y en el presupuesto figuraba, y 21 también, y figuraba que se prorrogue, con lo cual ahora si no se prorroga viene corre la alícuota anterior, con lo cual ahí hay una baja, y algo similar también con un artículo que preveía el tema del ajuste por inflación en las empresas para la liquidación del impuesto. Así que por eso es esa baja que se ve a nivel coparticipación nacional en todas las provincias, que en el caso nuestro impacta en aproximadamente 3.000 millones de pesos. En cuanto a la segunda parte de la consulta, que hablaba de la modificación del presupuesto provincial, no en principio, si luego salen, obviamente, cuando se promulgan leyes que impactan en el presupuesto, se incorporan en la medida que se van promulgando. Llegado el momento, si hay que hacer modificaciones, se van a hacer modificaciones presupuestarias, ya sea para incorporar recursos u obras o fondos nacionales que estaban previstos en este presupuesto 2022. Ahora, por lo que, bueno, Claudia mencionó al principio, la gobernadora está en Buenos Aires con el presidente y el resto de los gobernadores, entiendo, de todo el país. Según lo que he leído, la idea del Gobierno Nacional, del Ministerio de Economía, es tratar de presentar en marzo una nueva versión del presupuesto 2022 para que se trate y ojalá sea aprobado. Mientras tanto, seguramente se gestionará a través de decretos. Y la última consulta que trataba sobre cuál va a ser el uso de los fondos que provienen de la prórroga de CGC, los 18 millones de dólares. No tienen por ahora aplicación determinada, digamos, ese recurso no tiene un destino por ley al cual aplicarse. Obviamente se utilizarán para, entendemos, para obra o equipamiento o lo que nos ayude a mejorar también la infraestructura y los bienes de la provincia. Pero por ley no tiene aplicación definida. Gracias, ministro. En el último bloque, para hacer uso de la palabra, tiene la palabra diputado Roquel, luego el diputado Santi, luego la diputada Toro y por último el diputado Mazú. Diputado Roquel tiene la palabra. Gracias, señora Presidente. En el mismo sentido que el resto de los legisladores, celebrar la posibilidad de tener a los ministros acá en este recinto con el cumplimiento de una ley. Y la verdad que los ministros que hoy están presentes son los que siempre uno les ha requerido información y siempre nos han tratado de brindarla. En cuanto a las palabras del ministro de Gobierno, por ahí de dos inquietudes que habíamos planteado de nuestra bancada, que habían estado mal dirigidas, es porque en el informe de gestión, en el área del Ministerio de Desarrollo Social, habla donde se plantea que actualmente se encuentran proyectos próximos a desenvolverse de relevamiento y implementación en el área de salud mental. Entonces, por eso era la pregunta relaciona a cuáles eran estos proyectos que se estaban desarrollando y no apuntaba al área de salud. Y después, en cuanto a la reglamentación de la Ley de Prevención del Suicidio, la verdad que a mí me tiene muy preocupado
es una problemática que nos está afectando mucho en Santa Cruz. Se ha aprobado una resolución de esta Cámara propuesta por proyectos de resolución de diputados de los distintos bloques que tienen hace más de 6 meses de aprobada y todavía no hemos tenido respuesta alguna. Entonces, como del área de salud no se dio una respuesta, entendiendo que en el área de desarrollo también hablaban de salud mental y esto está estrictamente vinculado a los problemas de salud mental que tiene la persona, por ahí podíamos tener una respuesta de qué es lo que falta o qué es lo que se necesita para que se reglamente esta ley, que puede ser un paliativo para un flagelo que estábamos viviendo. Y después, la última para ser cortito, hay una licitación, que hicimos una pregunta porque en la licitación puntual habla de 6 ambulancias y en el informe habla de 5. No sé si es un error de tipeo y se ha pasado una, porque si no perdimos una ambulancia en el camino. Nada más. Gracias, diputado. Tiene la palabra diputado Santi. Diputado Santi. Bueno, disculpe, estaba un poco distraído. Agradecerle a los señores ministros. La verdad que esto es bueno para la institucionalidad, ida y vuelta, de poder expresarnos, de poder hacer las preguntas. En realidad, algunas preguntas ya fueron hechas. Yo lo que quería dejar solamente algunas reflexiones, no tantas preguntas. La ley de la reglamentación del suicidio, que es una ley que yo presenté hace mucho tiempo, bueno, ya la habló el diputado Roquel. En el informe también está la compra de la pequeña planta de ósmosis inversa para la hemodiálisis, que mañana ya va a ser entregada en Deseado. Es un agradecimiento porque es algo que veníamos peleando hace mucho tiempo y ojalá empiece a funcionar cuanto antes y que ya podamos ir pensando en una sala de quimioterapia. ¿Por qué digo esto? Porque es un viejo pedido de nuestra comunidad, que estamos a 200 kilómetros de Caleta, donde la gente tiene que ir 3 veces a la semana, o a Comodoro 300 kilómetros para hacerse la diálisis. Nos pasa lo mismo con la quimioterapia, por lo tanto ahí quiero agradecer al gobierno provincial. Con respecto a la reglamentación de suicidio, también hay cosas que están faltando, capaz que sí nos gustaría que los centros de día sean un poco más jerarquizados. Con este tema del suicidio, con el tema de adicciones, necesitamos más profesionales dentro de los centros de día y más infraestructura. Eso solamente es un pedido para que en el próximo plan de gobierno sea por lo menos previsto. Esa es una de los pedidos. Otra de las cosas en deporte, y se me va a enojar el amigo Echazú y la gente de Gallego, creemos que en deporte tenemos que federalizar un poco más los recursos. Hay unos subsidios de 600.000 pesos para cada club, ¿no? Para algunas instituciones deportivas. El 45% se lo lleva a Río Gallegos. Con las ayudas, por lo menos en un torneo federal participan 4 o 5 equipos de Santa Cruz. El único que recibió 3 millones de pesos es el Boxing Club. Después tenemos el hispanoamericano con 11 millones de pesos en los últimos 6 meses, ¿no? Doy el ejemplo del equipo del Club Deseado Junior, el equipo que soy hincha y dirigente. Nosotros no participamos en la Liga Nacional, pero participamos con un equipo formado exclusivamente por nativos de Puerto Deseado, que compiten en la Liga de Comodoro. No tenemos ese tipo de ayuda, tampoco quiero 11 millones de pesos, pero por lo menos. Entonces lo que pido que en deportes, está en el informe que ustedes presentaron, se federalicen los recursos, porque a nosotros nos cuesta mucho del interior venir acá a presentar notas y por ahí algunas no son ni contestadas, ¿no? Por lo menos que nos mientan. No es con el caso de ustedes, pero por ahí sí de los funcionarios de más abajo. Nos pasa lo mismo con el tema de la minería. Por ahí me estoy equivocando, a riesgo de equivocarme igual lo voy a decir. El 70-30 está bien. Nosotros tenemos, en el caso nuestro, de la minera nuestra, estamos por encima del 70-30. Lo que pasa es que habría que también tener algo previsto que dentro de ese 70 que nos corresponde como provincia de Santa Cruz, tengan prioridad en los pueblos donde está asentada la minera.
porque lamentablemente el funcionario de minería está solucionando el problema de desocupación de Caleta Olivia, su pueblo, metiéndonos gente en las mineras nuestras, que tienen todo el derecho, pero quisiéramos que también la mayoría sea porque si no nuestros jóvenes esperando un trabajo no tienen trabajo y viene gente, vienen colectivos de otro lugar. Si nosotros quisiéramos hacer lo mismo en el petróleo, aunque sea ponerle 10 personas a trabajar, nos sacan la patada. Entonces, esas cosas también quiero que se corrijan. Y a ver si me quedó algo más. No, nada más. Y ahora sí, Chazú, si querés enojarte, enojate. Gracias. Gracias, diputado Santi. Tiene la palabra diputada Toro. El micrófono, diputada. Sobre el informe, que no fue de algunas cuestiones que me interesa saber. La página 39 del informe, donde hablan de las pautas publicitarias, dice que se ha procedido a contratar 11 medios de nivel provincial para ampliar la cobertura y difusión de la actividad oficial, generando una erogación de más de 56 millones de pesos. Me interesa saber de qué localidades fueron las contratadas, porque tuve, la oportunidad, por lo menos pregunté a 2 o 3 medios muy importantes de mi ciudad y ninguno me dice que recibe pauta provincial. Esos 11 medios, ¿de qué localidades son? Después, en la página 90 del informe, hablan del bacheo de la ruta 3 en la progresiva 2136, es una ruta que transito mínimamente 2 veces por mes y a veces más, y la verdad que ese tramo entre Tres Cerros y San Julián está tremendo y no veo que se esté haciendo bacheo. Y después en la página del informe, en la 328, donde habla de medio ambiente, dice que realizaron una mesa de trabajo técnica, medio ambiente, con un plan regional, donde se establecieron prioridades de trabajo con los referentes de los municipios costeros, concerniente al vertido de fuentes cloacales al mar, canteras en las costas y rutas más cercanas. Bueno, nosotros en Caleta tenemos denuncias todos los días de los grupos medioambientalistas, pero no es el municipio el que vierte los fluentes cloacales al mar, sino es justamente la empresa de servicios públicos. Me parece que en ese sentido deberíamos de canalizar por otro medio todo este trabajo que se está desarrollando, porque efectivamente el servicio cloacal, por lo menos en nuestra ciudad, y también hay denuncias de ambientalistas con fotos satelitales del perjuicio y el daño que se está ocasionando el vertido de los líquidos cloacales de la ciudad que habito al mar. Y después, esto es una expresión de deseo. En Caleta Olivia no tenemos ningún centro de salud mental. Sería importante tener un centro de salud mental, es algo que Apadisco y otras organizaciones están pidiendo, aunque sea un centro de salud mental de día. El servicio que hace en el hospital, el servicio de salud mental, lo que hace es con operadores que tiene o promotores de la salud mental, lo único que hacen es concurren a los domicilios a darles la medicación en término y les suministran la medicación, que eso ya es importante. Pero obviamente he estado hablando con varios vecinos de la ciudad que tienen hijos con problemas de adicciones o otro tipo de problemas como esquizofrenia y demás, y que muchas veces piensan que la familia podría tener una ayuda si habría en Caleta un centro de salud mental de día, cosa que puedan ir unas horas a hacer talleres como se acostumbran en otras localidades y después retornar a su hogar. Y después, por último, aclarar una aclaración de la locución de la ministra, que el laboratorio de biología molecular de Caleta no se construyó con fondos de la provincia, sino con fondos del Sindicato de Petroleros Jerárquicos, que se hizo cargo desde la proyección hasta la construcción, todo el fin, obviamente, en materia de edilicia,
fue a cargo de este sindicato. Bueno, nada más y obviamente agradecerle la presencia por estar en este recinto a los tres. Gracias, diputada. Tiene la palabra diputado Masu. Gracias, presidenta. Bueno, la verdad, reitero las palabras que hice al inicio. Gracias por el tiempo dispensado. Indudablemente no alcanza, no es suficiente, porque son muchas las acciones diarias de un gobierno. Uno ha tenido la posibilidad de estar en distintos sectores. En mi historia política fui intendente, fui concejal, fui ministro, y sé lo que un gobierno tiene de responsabilidad diaria, ¿no? Lo cotidiano. Y seguramente hay un montón de errores y cuestiones. Más, hay un tema, por ejemplo, de salud. Voy a destacar dos cosas. No hablamos de la Caja de Servicios Sociales, no hubo preguntas, ni en la ampliación, ni en el informe. Y esto indica algo. Indica que la Caja de Servicios Sociales ha cambiado, que está funcionando bien, que va a mejorar su funcionamiento, que está en un proceso de normalización, de participación de los trabajadores. Tendrán que aflojarle a la lapicera, pero están en un proceso de normalización y eso es bueno, eso es bueno. Pero sí la Caja ha mejorado y quiero destacar el trabajo de los responsables, del compañero Fabio Vázquez y de todo el equipo y de los empleados de la Caja de Servicios Sociales. No todos cumplen con su tarea en el interior de la provincia o en el edificio central. Yo creo que muchos errores que tenemos y que cometemos desde la Caja, estoy destacando el buen funcionamiento de la Caja. Hoy no están las preguntas, no están las preguntas de ninguno de los bloques, de ninguno de los diputados. Creo que nos estamos dando cuenta que es la mejor obra social, una cuestión que nos mostró la pandemia, una cuestión que nos mostró la pandemia, porque todas las obras privadas, y las voy a nombrar, OSDE, Suite Medical, y bueno, esas, bajaron las prestaciones y aumentaron los precios. Esto es lo que le hicieron a la gente en la pandemia. Y la Caja de Servicios Sociales aumentó sus prestaciones y le dio mucha más cobertura a sus afiliados. Entonces, como no lo pusieron, no lo pusimos, lo quiero marcar o destacar porque han hecho un enorme trabajo. Y esta Cámara era una cosa, no había sesión que no tuviéramos un proyecto preguntando qué pasaba con la Caja de Servicios Sociales, con los medicamentos, con esto, con aquello. Y bueno, hoy en este informe no está. Y nada, quiero destacar a esos funcionarios, a esos compañeros y compañeras, a todos los empleados de la Caja en los distintos lugares de la provincia, porque han puesto mucho de sí en tiempos difíciles. Primera cuestión. Como también la Caja de Previsión, hubo elecciones. 50 y pico mil de personas en el padrón y fueron a votar 3.000 y pico. Indudablemente que muchos de los conflictos que hemos tenido tienen que ver con la política y no con un problema de nuestra Caja de Previsión que tanto defendemos y que tanto queremos y que cuidamos, que no las deben, ¿no? Una cuestión que le voy a pedir a los ministros y a la ministra, una historia cortita, lo voy a hacer rápido, el tomógrafo para Río Turbio. Hace 30 años que estamos en busca de un tomógrafo para la cuenca. 30 años. Fui ministro y me hago responsable durante 3 años y no pude lograr que pusiéramos un tomógrafo en Río Turbio. Y el hospital de Río Turbio es un hospital que atiende Turbio el 28 de noviembre. Y no lo tenemos. Y no voy a aceptar un tomógrafo usado. Con la compañera diputada Karina Nieto, con el intendente, con los concejales, hemos gestionado y queremos ser tratados como cualquier ciudadano de la provincia de Santa Cruz, de primera. 3 veces devolvimos plata al gobierno nacional en todos estos años que estoy diciendo para la compra de un tomógrafo. Entonces lo que quiero es un tomógrafo nuevo, lo que queremos para la cuenca carbonífera,
de la tecnología que se utiliza hoy, porque eso es lo que nos merecemos, después de 30 años de trabajar para que tengamos un tomógrafo. Creo que hay cosas interesantísimas a charlar. Comparto lo que dijo el diputado Santi, del tema del deporte, hay que federalizar los recursos, tenemos deportistas en todos lados. Creo que lo que mejor le podemos dar a los pibes y las pibas es la recreación, el deporte, la formación en su juventud, en su adolescencia, y hay que federalizar los recursos. Y después hay un tema que hoy hay nuevos paradigmas en distintas políticas. Hablo de género, tema de violencia, tema de igualdad, y le voy a pedir a mi gobierno que hagamos un esfuerzo para que todo pues es un proceso cultural, hay que procesar todos estos cambios y llegar a tener resultados en estas políticas. Entonces necesitamos que tengamos, acá sancionamos leyes y demás, pero necesitamos que nuestro gobierno provincial, con los municipales, con los gobiernos municipales puedan tener políticas activas respecto de estos temas que son culturales y que llevan un tiempo, y que nosotros, ya que somos un poco mayor, tenemos que reestructurarnos, cambiar de un pensamiento, pero creo que sé que lo estamos haciendo, sé que cuesta, pero hay que hacerlo. Bueno, educación. Es impresionante lo que se invierte, no están los números finales, pero debe haber más de 12.000 o 14.000 millones de pesos anuales que se invierten en educación, y esto hay que tenerlo, es un tema de debate, de discusión, de qué tipo de educación queremos y hacia dónde vamos. Digo, las inversiones del tema del agua es un tema que tenemos en agenda, y queremos que el Ejecutivo nos acompañe en todo este proceso de ver que este recurso, que es un recurso social, el agua es un bien social, tengamos políticas realmente activas. En el Parlamento Patagónico no hemos dado cuenta, lo puede certificar también Bati. Ya termino, si me permiten. Digo, es un tema que está tratando toda la Patagonia, entonces me parece que tenemos que tener políticas claras respecto de este tema. Y bueno, nada, creo que así como los ministros estuvieron 3 horas y chirolita, nosotros podríamos estar 3 horas más hablando de cada uno de los temas, pero este sistema de que vengan y que nos informen, y que podamos compartir la información, que podamos ir a decirle a nuestra sociedad y a nuestros vecinos qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que está haciendo el gobierno, es realmente bueno, Por ahí hay que mejorar, es la segunda vez, pero les agradecemos realmente a ustedes, a nuestra compañera gobernadora, por esta predisposición que tiene de venir a informar, porque sé que lo hacen en nombre del gobierno, y quien conduce el gobierno es la compañera Alicia. Así que un agradecimiento de esta Cámara que trabaja comprometidamente con los habitantes de Santa Cruz y también con el gobierno que conduce nuestra compañera Alicia. Así que, bueno, me falta tiempo para decir las cosas, pero yo les agradezco a los demás colegas que me hayan permitido robarles un minutito. Un minuto les robé. Gracias, diputado.